¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saluda a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. En este ya domingo 25 de julio del 2021, en el que empezamos la semana 17 de tiempo ordinario. Es unas lecturas muy extensas en cuanto al contenido. Vamos a tratar de sacarle provecho. Les agradezco su confianza al estar conmigo. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Los invito también a que me sigan en mis páginas de Facebook, de Instagram, Diácono Antonio Cervantes, y que me escriban a mi correo, diácono.antoniocs@gmail.com. Igual yo se los pongo con cierta regularidad para que los tengan y puedan tener ese contacto y comunicación conmigo. Sus comentarios son muy importantes para mí, me fortalecen y me orientan si les está gustando o no, si les está sirviendo sobre todo, no, para que ustedes crezcan en su vida espiritual. Compártanlo y ayúdenme dándole like a este video. La primera lectura de hoy es del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Hoy la primera lectura es como si fuera una introducción al Evangelio. Van a ver por qué se los digo. En esta lectura es cortita. Dice, en aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano de trigo, grano tierno en espiga. Entonces Eliseo le dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? O sea, eran 20 piezas de pan y ahí había que repartirlo entre 100 hombres. Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. O sea, uno que es el sirviente ve el problema y ve la dificultad que representa ese problema. Eliseo cree en la palabra de Dios, cree en la promesa del Señor y en base a eso actúa. Y entonces el criado repartió los panes a la gente. Dice, todos comieron y todavía sobró, como lo había dicho el Señor. Entonces, esto es una introducción al Evangelio, porque en el Evangelio es una continuación de la semana pasada. Nada más que si se acuerdan, la semana pasada estábamos viendo el capítulo 5 de Marcos, y empieza el capítulo 6. Hoy los primeros versículos del capítulo 6 es continuidad, pero bueno, más bien los primeros capítulos del versículo 6 es continuidad de lo que decíamos la semana pasada. Recuerden que Jesús vio a la gente como ovejas sin pastor, se compadeció de ellos y se puso a enseñarles muchas cosas. En el Evangelio de Marcos nos diría que al hacerse ya tarde, los discípulos le dicen a Jesús, despídelos para que vayan a comer. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y los discípulos le contestan, vamos a comprar nosotros 200 denarios de pan para alimentar a toda esta gente. Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Los discípulos contestan, 5 y 2 peces. Y entonces Jesús empieza ya a hacer la repartición de los panes. Pero esto se los comento para que vean la diferencia de lo que dice San Juan el día de hoy. Es la misma escena. ¿Por qué cambiamos en este domingo a San Juan? Bueno, en primer lugar porque sabemos que aunque toca el Evangelio de Marcos en este ciclo B, el Evangelio de Marcos es un evangelio más corto y no completaría para distribuirse en todos los domingos de este tiempo. Entonces por eso se intercalan otros y en los próximos 5 o 6 domingos estaremos viendo el Evangelio de San Juan. Por eso hace la introducción ya desde hoy con la versión de San Juan de la multiplicación de los panes, porque también sirve de introducción para Juan, que empieza a hablar del pan de vida y el pan de vida eterna. Entonces, a diferencia de Marcos, Juan nos presenta hoy este pasaje donde dice que él mismo, después de enseñarle muchas cosas, ve la necesidad, ve a la gente con hambre y le pregunta a Felipe. Fíjense, aquí también esto es importante. Juan
da nombre y seña de con quién se está dirigiendo Jesús. Marcos generaliza, los discípulos le preguntan, los discípulos le contestan. Aquí primero es Felipe, a quien Jesús le dice, ¿cómo podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús se lo dice como una prueba porque él ya sabe lo que va a hacer. Y Felipe ve el problema, dice, efectivamente es mucha gente, dice, ni 200 denarios de pan van a alcanzar para alimentar a toda esta gente. Ni 200 denarios. Acuérdense que un denario era el salario de un día de sueldo para un hombre. Entonces 200 denarios, estaríamos hablando de 200 días de sueldo, prácticamente 7 meses de salario de una persona se necesitaban para alimentar a toda esta multitud. Imagínense, esa es la magnitud del problema. Andrés, a diferencia de Felipe, empieza a ver una posibilidad. Andrés le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Entonces Jesús les dice, díganles qué se sienten. Aquí vamos a analizar 3 cosas. Fíjense, la primera, que en este Evangelio de San Juan, Cristo siempre es el que presenta la iniciativa. Él vio la necesidad de la gente. Primero, la necesidad espiritual. Andaban como ovejas de pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Se acuerdan el paralítico que le presentan a Jesús? Lo primero que le dice es, tus pecados te quedan perdonados. O sea, Jesús primero se preocupa por tu alma, por tu salud espiritual, pero no se desentiende de lo demás. Una vez que Jesús les enseñó muchas cosas, ahora se preocupa por su alimento y le dice a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Felipe, bueno, entonces vemos que primero se preocupa por lo espiritual, pero también después por lo corporal. Primero alimenta el espíritu y luego alimenta el cuerpo. Y el segundo punto, vemos aquí cómo dice, que empieza, dice, le dan el pan y los 2 peces y dice que levanta la vista al cielo, hace la oración de bendición y de gracias a Dios, lo parte y lo reparte. ¿Qué les recuerda esto, mis hermanos? ¿A dónde nos remonta esta escena, estas palabras? A la última cena. En la última cena, que obviamente mientras se está dando este pasaje, pues todavía no sucede, pero a nosotros que ya lo sabemos nos remonta a la última cena en la que Jesús también toma el pan, alza la vista al cielo, hace la oración de bendición, lo parte y lo reparte entre la gente. Y luego, ¿qué otra cosa nos remonta? ¿A dónde más nos remonta? A la misa. En la misa, mis hermanos, en la Eucaristía, el sacerdote hace presencia de Cristo y de nuevo repite esta acción de Cristo de la última cena. Toma el pan, levanta los ojos al cielo, da acción de gracias, hace la oración de bendición, lo parte y luego lo reparte en comunión para alimentar a los asistentes a la misa que están preparados para comulgar. Se fijan cómo Juan, por eso Juan no le llama milagros, Juan no habla de los milagros de Jesús, habla de los signos, porque un milagro lo podamos ver nada más para resolver un problema o para satisfacer una necesidad que tiene alguien. En cambio el signo es para que veas que en ese milagro hay algo más que se representa. Entonces Juan empieza ya a hacer una introducción al mensaje eucarístico que va a dar después. Y luego cuando habla de que sobraron 12, con las obras se llenaron 12 canastos, normalmente resaltamos nosotros que representa a las 12 tribus de Israel. Lo que yo quiero resaltar ahorita es que se alimentó, así como Eliseo decía, todos comerán y hasta sobrarán. Sobraron 12 canastos, o sea, además de los 5,000 personas, incluyendo solamente a los hombres, todas las mujeres y niños que había y que comulgaron, sobró. O sea, pudieron haber comido más personas todavía, porque Cristo siempre tiene, Dios siempre tiene en abundancia para nosotros. En la misa sucede lo mismo. Se reparte la comunión entre la gente y siempre sobra. Podría alimentarse más personas, pero no se alimentan. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque no le damos esa importancia a nuestro alimento espiritual, no le damos importancia al sacramento de la Eucaristía. Nos llamamos católicos, pero solamente vamos a sentarnos a las bancas de la parroquia a escuchar o a oír misa y simplemente nos salimos. Ok, tú puedes decir, bueno, es que yo estoy divorciado y vuelto a casar, yo no puedo comulgar. Ok, tú no lo puedes hacer sacramentalmente, pero son los menos. La mayoría
sí tienen la posibilidad de acercarse a la reconciliación para poder comulgar y no lo hacen. Te felicito a ti que aún cuando no estás habilitado, se puede decir, para acercarte a la comunión, no dejas de asistir a misa y haces tu comunión espiritual. Eso es bien importante. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, vamos a ver la actitud de Felipe y de Andrés. Esas son las actitudes que nosotros tenemos a veces en nuestra vida diaria ante los problemas, ante las dificultades, y hay que ver cuál es la reacción que nosotros tenemos. Aquí Felipe ve desde el punto de vista negativo. Ni 200 denarios bastarán para alimentar. O sea, aunque tengamos mucho, de nada sirve. Esa es la actitud de Felipe. La actitud de Andrés es: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Sigo viendo el problema, pero veo una salida, veo una posibilidad. Y luego veo que si esa posibilidad la pongo en manos de Dios, en manos de Cristo, entonces Él es el que puede hacer que ese problema se resuelva. Entonces esa es la actitud. ¿Cuál es tu actitud ante un problema? ¿Cuál es tu actitud ante una enfermedad? A veces nosotros creemos que seguir a Cristo es seguir una vida sin espinas, una vida sin dificultades, una vida sin problemas, pero Cristo nos ha recalcado que no es así. El que quiera seguirme, que esté dispuesto a tomar su cruz y me siga. Nosotros tenemos que estar conscientes que la vida está llena de problemas, de dificultades, de enfermedades, de tropiezos. La vida está llena de situaciones difíciles. ¿Y cómo reaccionamos ante ella? Somos como Felipe, que es como Felipe son todo el pueblo de Israel que veíamos en la travesía, como mientras el Señor los sacó de Egipto iban cantando, pero ante los primeros problemas empiezan a reclamarle a Dios: mejor nos hubieras dejado allá de perdido teníamos para comer y no moriríamos de hambre. Entonces, esa es la actitud de Felipe. Aunque tenga mucho, de nada sirve. O sea, yo no soy nadie, no puedo resolver este problema. Y empezamos a alimentar de cosas negativas. O tenemos la actitud de Andrés: pues yo soy una poca cosa, yo no puedo con esto, es demasiado, pero me acerco a Dios. Lo poco que yo tengo se lo ofrezco. El Señor nos ha enseñado en la parábola del grano de mostaza que con poco Él puede hacer mucho, pero hay que ponerlo en sus manos, Él toma la iniciativa de ver nuestra necesidad de acercarse, pero nosotros tenemos que responderle con acción. Sí, decimos que las grandes batallas se ganan de rodillas, pero es como dice San Benito: ora et labora. O sea, pídele a Dios todo aquello que tú no puedes hacer, pero pon en acción todas aquellas cosas que tú sí puedes hacer. Yo les digo siempre que la vida es como una carrera con obstáculos. Estamos viendo hacia el frente antes de que den la señal y vemos muchos obstáculos, pero sin embargo nos arrancamos. No decimos, yo no veo ningún corredor que diga: no, hombre, son muchos, no voy a poder, mejor me salgo. No, ellos se preparan y cuando dan la señal, corren y avanzan y van corriendo y saltando los obstáculos. A veces no les alcanza la fuerza para saltar limpios el obstáculo y lo tumban y se caen, pero ninguno se pone a llorar. Se levantan y siguen adelante porque saben que lo importante es llegar al final, lo importante es llegar a la meta. Llegarán golpeados porque se cayeron, algunos obstáculos sí los libraron bien y otros no, pero lo importante es llegar a la meta. Tú, cuando llegues ante el Señor para el día del juicio, ¿cómo vas a llegar? No esperes llegar limpio, porque si entonces quiere decir que no enfrentaste nada y que le sacaste la vuelta a todo. Tú vas a tropezar muchas veces, vas a llegar golpeado, vas a llegar caído, porque la lucha con el mal así es. El mal te va a zarandear a veces, pero si vas con Cristo de la mano, vas a llegar al final, aunque sea maltratado, pero vas a llegar ante Cristo con las herramientas para mínimo entrar al purgatorio, para purificarte y poder después de ahí entrar al cielo. Entonces, esta es una, y hay muchos más que pudiéramos avanzar o meditar. Estos pasajes o la palabra de Dios siempre trae mucho para enseñanza de nosotros. Pero la vida ordinaria, es lo que le digo, está llena de problemas, pero no son puros problemas. Obviamente no tenemos que ser pesimistas. La vida nos presenta muchos momentos de alegría, muchos momentos de felicidad, muchos momentos ordinarios. Los casos extraordinarios son aquellos en los que vienen las situaciones difíciles. Ahora, ¿cómo vivir entonces? Ya vimos cómo responder ante una situación extraordinaria de dificultad, de problema. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en que Él puede obrar con lo poco que yo le presente y ponerme a trabajar en ello. Pero el resto de mi vida, que no está en problemas, San Pablo nos lo dice en la segunda lectura de hoy en la carta a los Efesios.
Y lo dice estando preso, fíjense, estando en la cárcel. Dice, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. O sea, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestros ser bautizados. Y luego nos da los ejemplos de lo que debemos de hacer en esta vida ordinaria. La diferencia ¿cuál es la diferencia, mis hermanos, entre lo ordinario y lo extraordinario? Se fijan, si ponen las dos palabras juntas, ordinario, extraordinario, la única diferencia entre dos palabras es extra. ¿Qué significa? Que ante lo extraordinario tú tienes que poner un extra, que ante los problemas tienes que dar más del 100. Eso es lo que significa. Pero en lo ordinario tú tienes que vivir también una vida de acuerdo a tu ser cristiano. Y aquí San Pablo lo dice, sean humildes, sean amables, sean comprensivos, sopórtense mutuamente, sean tolerantes entre ustedes. Sobre todo que todo esto sea cimentado en el amor. Porque eso dice, los va a llevar a esforzarse en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Pero fíjense la palabra esforzarse. O sea, no es fácil, tenemos que esforzarnos para vivir. San Pablo nos dice, nos complementa este mensaje del Evangelio y de la primera lectura con el mensaje de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Vive como cristiano, vive buscando un ambiente de paz y de armonía en tu familia y en tu matrimonio. Vive dándoles amor, vive comprendiendo a tus hijos, dialogando con ellos. Y cuando venga el problema, cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, entonces da el extra. Y eso poco que tú tienes como elementos o como herramientas, ponlas en manos de Dios y Dios se encargará de lo demás. Esta homilía se alargó un poquito, mi hermano, pero creo que vale la pena y pudiera seguirle porque hay muchas cosas que meditar, pero te dejo a ti que las medites. Vuelve a leer estas lecturas, si es necesario vuelve a escuchar esta meditación, pero lo más importante es reflexiona cómo lo vas a aterrizar en tu vida diaria, cómo le vas a hacer para vivir dignamente este llamamiento que has recibido, como dice San Pablo. Pero recuerda siempre que no lo caminas solo, que Dios está contigo, que Jesús está a tu lado, acompañándote en cada momento de tu vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Te deseo todo bien en el Señor y que tengas un día lleno del amor de Dios.